quiero hacerle una pregunta esta mañana. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para ti? ¿Qué significado tiene la resurrección de Jesús? Tú pudieras explicar si un reportero, imagina que tú vas a ser entrevistado y millones de personas van a escuchar tu respuesta. Va a ser una transmisión. ¿Qué contestarías tú? Si una persona allá afuera te preguntara, ¿qué significado tiene para ti la resurrección de Jesús? ¿Qué representa? ¿Qué significa para tu vida? Y bueno, vamos a ver la respuesta en algunas partes que nos explica el apóstol Pablo en sus cartas. No voy a disertar de toda la teología del apóstol Pablo porque es el que más explica y habla abiertamente de la resurrección de Jesús. No voy a abarcar todos los textos porque sería muy exhaustivo. Nada más me voy a enfocar algunos cuantos. Pero quiero que vayamos por favor en Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tenemos, Rica? ¿Alguien me puede prender las luces de aquí, por favor? Se lo voy a agradecer. Quiero que vea Primera a los Corintios 4, versículo 13. Y nos dice el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos. Por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro exterior se va desgastando, este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí vemos y comienza lo que es la respuesta del significado de la resurrección de Jesús. El mismo que resucitó a Jesús también nos resucitará. Lo vimos aquí en el video y lo representa muy bien. El Padre hablando, que dice, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo. El Padre envió su Espíritu para resucitar a su Hijo. Y va a ser el mismo Padre que enviará su Espíritu para resucitarnos y levantarnos a nosotros. Esto que estoy mencionando, que estoy diciendo, es la médula espinal de la fe cristiana. Es la columna vertebral de nuestra fe. No podemos omitirlo, no podemos dejar de creerlo, no podemos dejar de celebrarlo porque representa la médula espinal. ¿Qué pasaría usted si no tuviera médula espinal? Imagine por un momento que usted amanece el día de hoy sin la médula espinal. Parapléjico. Vamos a ver, esto nos lo explica Pablo en Colosenses 1:18. Y él, o sea, refiriéndose a Jesús, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús
es el primogénito entre los muertos. ¿Qué significa eso? El primero que murió y resucitó por el poder del Padre. Hubo muchos que murieron y resucitaron antes que nuestro Señor Jesús resucitara. Pero la resurrección de ellos no fue una resurrección como la de Jesús. Fue una resurrección hasta cierto punto natural, aunque sí tenía algo o mucho de sobrenatural esa resurrección. Pero la resurrección de Jesús fue completamente por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir por la eternidad. Así nosotros, cuando nuestro Padre nos resucite, será en semejanza a la resurrección de Jesús. El significado de la resurrección de Cristo también representa que tú y yo debemos tener una actitud correcta ante el sufrimiento. Qué extraño, quizá nadie pensaría que el significado de la resurrección representa que debemos de tener una actitud correcta ante la tribulación. El 2020 y parte del 2021 ha sido caracterizado por mucha aflicción, tribulación, duelo, pérdida en el mundo. Pero esto no es comparable al sufrimiento que el apóstol Pablo padecía. En el versículo 17, lo voy a volver a leer, dice Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo dice que una leve tribulación, ¿en verdad era leve tribulación? Tú pudieras decir lo mismo que el apóstol Pablo decía cuando sufría. ¿Pudieras tú decir lo mismo al ser apedreado y que te dejaran como muerto? Al ser azotado, al ser encarcelado, al sufrir naufragio, al tener desvelos, al pasar hambre, al ser perseguido por ladrones, al ser perseguido por mismos cristianos, al ser perseguido y acusado por falsos apóstoles. ¿Tú dirías lo mismo? ¿Será realmente que la tribulación del apóstol Pablo era leve? Realmente no. Si tú y yo hubiéramos sufrido lo que sufrió Pablo, la mayoría diríamos: es un sufrimiento extremo esto de ser apóstol, esto de ser predicador, esto de ser misionero. Pero ¿por qué el apóstol Pablo decía que era leve, que era muy ligero? Esto es como si compararas una quemadura de segundo o de tercer grado en tu cuerpo y dijeras: es una quemadura leve. No se compara nada una quemadura leve a una quemadura de segundo grado, para nada. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo minimizaba el sufrimiento que él experimentaba? Porque él estaba convencido del significado de la resurrección de Jesús. Y esto lo explica más adelante. Tú y yo debemos observar las cosas que no se ven, debemos observar las cosas eternas. Versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La actitud del apóstol Pablo era realmente más que positiva. No era la actitud positiva que enseñan y que venden allá afuera. Era fe, era confianza, era mirar en lo eterno. Él no estaba mirando con sus ojos físicos, miraba con el espíritu. Ahora, veamos lo que nos sigue hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre,
La morada terrestre en este contexto es el cuerpo. Este tabernáculo se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso el apóstol Pablo no le importaba, no le preocupaba ser mutilado, ser apedreado, ser aserrado. No, porque él sabía cuál era su confianza. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El significado de la resurrección de Cristo para el apóstol Pablo, y que tiene que ser para nosotros, es de que Pablo tenía su esperanza y su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque se le habían dado las arras del Espíritu. Veamos lo que significa las arras del Espíritu, que son una prenda del cumplimiento de las promesas divinas. Originalmente era una prenda en dinero depositado por el comprador y que se perdía si la compra no se efectuaba. Tú y yo tenemos una garantía de las promesas divinas. Tenemos una garantía de que nuestro Padre nos va a resucitar. ¿Y sabe cuál es? De que Él te dio el Espíritu Santo, lo derramó en tu corazón. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también con su Espíritu. Si tenemos a Cristo Jesús en el corazón, tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros, que ha sido derramado. Y el Espíritu Santo en tu corazón son las arras, es la garantía, es el depósito. En dado caso de que hay incumplimiento del comprador, bueno, ya habíamos acordado en una compra en tanto, bueno, no compraste, no se hizo la transacción, entonces yo me quedo con ese depósito. ¿Tú crees que nuestro Padre se va a retractar de lo que ha prometido? Él es Dios. Él no es hombre ni hijo de hombre para que ser mentiroso, para que se arrepienta. Él cumple su palabra, sus promesas. Entonces nos ha dado su Espíritu, que son las arras, es la garantía. Y por eso el apóstol Pablo puede vivir en esa confianza. El versículo nuevamente 6 y 8, voy a volverlo a repetir. A veces tenemos que leer las cartas de Pablo con un poco de detenimiento, porque pareciera que son algunas juegos de palabras, y hay una profundidad tremenda en las cartas paulinas. Y vea lo que dice versículo 6 una vez más. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El significado de la resurrección de Cristo para mí es que yo vivo en esa confianza. Por eso el apóstol Pablo vivía confiado, porque le habían sido entregadas las arras del Espíritu. Tú debes vivir confiado. Si crees y celebras la resurrección de Cristo, debes vivir en confianza. No debes vivir en temor. ¿Cuánta gente, millones, quizá casi todo mundo, ahora cuando estaba el pico más alto del COVID,
vivía en miedo. Y no era para menos. Pero si verdaderamente tú y yo creemos y nos empoderamos del significado de la resurrección de Jesús, vivimos en confianza. Es lo que está diciendo Pablo. Confiamos siempre, no de vez en cuando, no cuando las cosas van bien. Cuando Pablo escribe esto, él estaba siendo atribulado. Dice, él lo veía como una leve tribulación. Tenía una actitud de fe, de confianza, porque él no estaba poniendo sus ojos, su vista en lo que está aquí. Esto puede terminar en un suspiro. Nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, todo puede terminar, todo. Pero lo que no va a terminar jamás es la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Están aquí? ¿Le hizo daño la desmañanada por el cambio de horario? El significado de la resurrección de Jesús es que procuramos serle agradables porque le daremos cuenta. Versículo 9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos, absolutamente todos, vamos a rendirle cuentas, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo Jesús. Tú y yo, todos, sin excepción, vamos a estar ante el tribunal de Jesús y le vamos a dar cuentas. ¿Qué hiciste con ese tabernáculo que Él te dio? ¿Qué hiciste en el antes y en el después? Por el antes de entregar tu vida a Cristo, pues ya no tenemos que preocuparnos, porque Él, ahorita lo vamos a ver, que Él murió por esos pecados, llevó esa condena. Pero por lo que sí te debes de preocupar es por lo que haces después de haber recibido la resurrección de Cristo en tu corazón. Porque vamos a dar cuentas. Ya no es necesario dar cuentas de nuestra vida atrás, antes de ir a Cristo, porque Él pagó esa condenación en la cruz. Sería absurdo y lógico, a ver, estamos ante Jesús y que Él nos pida cuentas de lo que fuimos antes. No, ya no somos culpables. Para eso vino Él a morir, para justificarnos. Pero de lo que sí vamos a dar cuentas es una vez que tú pusiste tu mano en el arado y decidiste seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús, te bautizaste en agua, creíste en Él. A partir de allí tú darás cuentas. ¿Qué hiciste con ese tabernáculo? ¿Está aquí? Daremos cuentas. Ahora, continuemos por favor en el versículo 14. Nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos apremia, nos atrapa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él murió por todos. Y si nosotros, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú has nacido en Cristo Jesús, entiendes que ahora tu vida nueva
ya no te pertenece. Ya no vives para ti. Hemos muerto el hombre ególatra que se adoraba a sí mismo, que todo giraba alrededor de ti. Ahora una nueva creación es de que todo gira alrededor de quién. Tu vida gira alrededor de Cristo Jesús. Ahora tú vives para Él. Le perteneces a Él. De hecho, bueno, siempre le hemos pertenecido, pero vivíamos, antes de ir a Cristo, vivíamos en rebeldía. Hacíamos, pensábamos, vivíamos como queríamos, en rebelión, dándole rienda a nuestro egoísmo. Ahora una nueva creación. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora te voy a decir lo que tú hiciste. Tu vida negra, oscura, sucia, perversa, como le quieras etiquetar, antes de Cristo, tú ya no tienes que atormentarte por eso. Ya no tienes que sentirte una cucaracha por lo que hiciste. Si tú ya viniste a Cristo, porque las cosas viejas han pasado. Eso ya quedó atrás. Y lo enseña Pablo más adelante en sus demás cartas. Dice, yo todavía no lo alcanzo, pero sí hago una cosa, ya olvido lo que quedó atrás. Ya no me acuerdo cuando yo daba la aprobación para matar a ese justo Esteban. Di mi aprobación para que se derramara la sangre de un justo. Ya no tienes que atormentarte más por lo que hiciste, porque las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Tú debes, ahora en Cristo tenemos la oportunidad de que todo sea hecho nuevo. Si tuviste un matrimonio dañado, maltratado, desintegrado, ahora en Cristo tú debes de reclamar que tienes que un matrimonio nuevo, cristocéntrico. Todo es nuevo. Cuando yo entregué mi corazón a Cristo, lo entregué en un punto, en un momento donde estaba enfermo espiritualmente y físicamente, terrible, mal. Y yo puedo decir, soy un testimonio viviente de que Cristo me dio un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo y un cuerpo nuevo. Quitó mis enfermedades crónico-degenerativas, las quitó. Qué hermoso escuchar testimonios, el que estabas dando en la reunión de servidores el martes, que cómo sentiste que Dios obró de manera sobrenatural en tu columna. Pero fue en un tiempo de oración. Y créame, nadie en mí, nadie oró por mí. Y no tengo problema, no me molesta eso, pero hay a veces que estamos esperanzados para que venga el milagro en nuestra vida, que el ungido fulano, el apóstol fulano, que los respeto, ¿no? Y es su ministerio, su línea. Queremos que ellos oren por nosotros y seamos sanados, pero fue Dios el que te visitó. Así fue una comunión con Dios. En lo secreto, en lo íntimo, es donde Dios te toca. Transforma tu vida, tu corazón, tu cuerpo, tu alma. Busquemos más esos encuentros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, puntualizando en estos versículos, el significado de la resurrección de Jesús es que significa que ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Significa que ahora somos nuevas criaturas. Significa que Dios nos reconcilió consigo mismo y significa que ahora nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando Jesús resucita, significa que Él te reconcilió con Él mismo, nos reconcilia con Él, pero también significa que te dio el ministerio de la reconciliación. Tu vida le pertenece a Él y ahora nos toca
ayudar a los demás, al prójimo, a que se reconcilien con Dios. Nos toca hacer nuestra parte. Nos toca hacer nuestra labor, empezar con los nuestros. Empiézale. Jesús le dijo a sus discípulos: no vayan a los gentiles, no vayan allá a Afganistán y a Siria, vayan con las ovejas perdidas de Israel. O sea, con los suyos, con los primos, con los parientes, con los de su misma sangre. Allí es donde debe comenzar el ministerio de la reconciliación. Porque es hermoso, es maravilloso y al mismo tiempo es un desafío. Si alguien te conoce, no son las personas que viven a 10 kilómetros o a 1000 kilómetros de tu casa. Si alguien te conoce, son los de tu casa. Si alguien puede ver ahora el poder y la transformación en tu vida, es tu familia. Y ahí es donde debe comenzar el ministerio de la reconciliación. Tienes el marido inconverso. Después de algunos años, de algún tiempo, esa esposa debe, por el poder del Espíritu Santo, el poder y la encomienda del ministerio de la reconciliación, tú debes hacer que tu esposo se reconcilie con Dios. Tienes hijos, tienes padres que no son creyentes. Después, claro, no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Si hay un verdadero desafío, un verdadero reto, es evangelizar a nuestra casa, a nuestra familia. Pero tenemos que hacerlo. Usted fue testigo. Meses atrás aquí invité a uno de mis hermanos a compartir su testimonio. Y créame que por años, por décadas, oré por él, derramé lágrimas por él. Y no solamente yo, sino mi madre, mis hermanos, mucha gente. Y a veces va a tardar mucho tiempo. Pero llega un momento donde el ministerio de la reconciliación es efectivo. Voy a leer un último texto que tiene que ver precisamente con la resurrección, pero también tiene que ver con lo que va a suceder con esos creyentes discípulos que se van a bautizar en agua el día de hoy. Y quiero que vea por favor Romanos capítulo 6 versículo 1. Y nos dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Resumiendo, en pocas palabras, todos estos versículos que está disertando el apóstol Pablo acerca del bautismo se resumen en tres cosas. El bautismo, cuando somos bautizados en Cristo, el bautismo en agua es una representación de lo que ya sucedió en tu corazón. Realmente la salvación, realmente la regeneración, la transformación, las arras del Espíritu que el Padre entrega a sus hijos no lo da en el momento de bautizarse en agua. Esto está representando lo que Dios ya hizo en tu corazón. Por eso yo le decía el viernes, si alguien se va a bautizar en agua es porque ya se produjo algo aquí. No se va a producir ahí.
No, ese es un agua que sale de la tubería, es el agua bendita aquí en Zacapu, ¿verdad? Que tenemos mucha agua, somos ricos en agua en Zacapu, pero es un agua común y corriente. Lo que realmente va a cambiar y transformar tu vida es el agua del Espíritu Santo. Entonces, ahora, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 6 significa que el bautismo representa la muerte, la sepultura y resurrección de Jesús, pero también el bautismo representa la muerte, la sepultura y resurrección tuya. Dice, ¿no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo también hemos sido muertos en Él, en una semejanza de su muerte? En el versículo 6 dice que cuando Cristo murió en la cruz, tu viejo hombre también murió allí, hace 2000 años. Tú viste ahorita en este video nuevamente la representación de la muerte de Cristo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, dice el apóstol Pablo, nuestro viejo hombre pecaminoso, sucio, morboso, perverso, también allí estaba clavado en la cruz. También nosotros morimos. Es profundo esto. Por eso la resurrección de Jesús, lo dije al inicio, representa la médula espinal de la fe cristiana. No podemos quedarnos únicamente en la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz, que murió por nuestros pecados. O sí, qué hermoso, qué maravilloso. Ya Jesús pagó mi deuda. No termina ahí, continúa con la resurrección del Hijo de Dios. Entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también significa la resurrección tuya, que eres un nuevo hombre, una nueva creación. ¿Para qué? Para que tengas una novedad de vida, una vida que agrade a Él, que agrade al Padre. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Por eso le decía, por eso el bautismo en agua es nada más una vez. Porque dice que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vivimos para Él. Ahora nuestros miembros ya no sirven al pecado, ahora nuestros miembros son instrumentos de justicia. Versículo 2 en adelante. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias. Acuérdese que vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y esto ya se lo está diciendo el apóstol Pablo a los que ya habían sido bautizados. Que ya no debe reinar el pecado en nuestros miembros. El versículo 13 dice, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, presenten sus miembros como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo dice, ahora que has resucitado en Cristo, debes utilizar tus miembros como instrumentos de justicia. ¿Te quieres liberar de hábitos pecaminosos que no has podido dejar, no has podido vencer? Ahora presenta tus miembros, ofrécelos como instrumentos de justicia. Si tenías el hábito de robar, ahora ten el hábito de la generosidad. Antes le quitabas al prójimo
Ahora empieza a darle a tu prójimo. Antes te envenenabas, tenías en tu mente, tenías hábitos pecaminosos, tenías adicciones. Cualquier tipo de adicción representa un vacío en el corazón, es un problema del alma. Y yo conozco a alguien que puede sanar el alma. Yo conozco a alguien que puede llenar ese vacío. Yo también tuve adicciones, no precisamente a las drogas, pero hay muchos tipos de adicciones. Cuando el Espíritu Santo llenó ese vacío en mi corazón, yo fui libre de esas adicciones. Eso es lo que representa y significa la resurrección de Jesús. Ahora nuestra vida es para ser instrumentos de justicia. Antes utilizabas tu dinero para la parranda, para las cosas infructuosas. Invierte ese dinero, gástalo, inviértelo en el reino de Dios. Tenemos un proyecto, usted ya le echó una ojeada, desde allá se ve. Casi ni hace falta que se arrime para mirar cuál es la fachada de este templo. Pero este templo, que ha sido consagrado y dedicado como casa de oración, donde muchas almas, muchos en Cristo Jesús que todavía no los hemos visto entrar, van a entrar y van a resucitar en Cristo Jesús. Ahora invertir, ¿sí?, nuestros miembros como esos instrumentos de justicia. Ahí está el secreto, ahí está la victoria. Ahí está el verdadero significado de la resurrección de Jesús. Porque si para ti y para mí el significado de, ay, sí, yo lo creo, que Jesús resucitó, lo creo firmemente, pero si hasta ahí nada más, realmente es un significado muy pobre. El verdadero significado de la resurrección de Jesús es que trae una transformación en tu vida.